Pues uno de los voceros del Gobierno Nacional es el alto consejero para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Con él vamos a hablar a las 7 de la mañana, después de las 7 de la mañana, sobre este tema, sobre esta polémica, sobre unos y otros, las razones del gobierno, las razones de Uber, las razones de los taxistas y ese proyecto que se tramitaría ante el Congreso. Entre tanto, les contamos que a través de un comunicado, la empresa Uber ya dio a conocer que Barranquilla va a ser la primera ciudad del país donde dejará de funcionar la aplicación. Luis Romero, ¿hasta cuándo estará la aplicación en la ciudad? ¿Por qué se va ya en 2 días? Buenos días, Mónica. Según el comunicado, la aplicación dejaría de funcionar en Barranquilla este jueves a partir de las 12 de la noche. En el comunicado también destacan la falta que hará la aplicación en la ciudad en los grandes eventos que tendrán lugar aquí, como el Carnaval de Barranquilla y la Asamblea del BID. Pero ¿qué piensan los barranquilleros acerca de la medida? Aquí les contamos. No estoy de acuerdo que se vaya, estoy de acuerdo que lo regulen para que todos trabajen por igual, tanto Uber como los señores de taxi. Si ellos quieren competir con nosotros, deben de pagar todos los impuestos. Estos carros pagan un cupo que vale 20 millones de pesos, pagamos casi 2 millones de pesos anualmente entre administración, seguro contractual, extracontractual, el conductor. Se la cagó el gobierno con esa vaina, se la cagó el gobierno porque los taxistas quieren hacer cobrar lo que ellos quieren. Uber era una empresa que uno llamaba y uno pagaba el mismo servicio, pero el gobierno se la acabó. Retrocedemos porque es un servicio muy bueno. Vamos a retroceder, un servicio muy bueno, más cómodo y hasta más barato. La aplicación funcionaba en Barranquilla desde el año 2014 y contaba con más de 5.000 socios y 27.500 usuarios. Es toda la información desde la capital del Atlántico. Luis Romero, Noticias Caracol. Que hemos estado hablando durante toda esta emisión y es toda la consecuencia de la ola también de opiniones diversas que hay frente a la salida de Uber del país. Tenemos contacto con el consejero presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital, Víctor Muñoz, para hablar justamente de las alternativas que se vienen presentando para reglamentar este tipo de servicios en Colombia. El gobierno planea hacerlo vía legislativa, así se anunció ayer. ¿Cómo va a ser ese trámite, consejero? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mónica. El día de ayer, con la ministra de Transporte, le informamos al país y es que a partir del mes de marzo estaremos presentando una iniciativa legislativa de cara a reglamentar lo que tiene que ver con los servicios públicos de transporte que se prestan a través de plataformas. Aquí hay que hacer una diferencia y es porque hay que ir al Congreso y el servicio público en Colombia está regulado por ley. Esto nos implica que cualquier ajuste o modificación que se deba hacer pasa necesariamente por el Congreso de la República. Cosa diferente es el tema de plataformas, donde las plataformas no tienen ningún tipo de restricción. Hay que diferenciar entre el servicio que se presta y el tema de plataformas, donde en Colombia tenemos el principio de neutralidad de la red y eso es un principio que no se toca. Víctor, buenos días. Pero llevamos ya casi año y medio en este gobierno y usted nos dice que solo hasta ahora se va a presentar este proyecto. Ahí hay que mencionar varios temas. Lo primero es que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 205, se dio toda una discusión en su momento cuando se presentó y esto, inclusive las mismas plataformas pidieron que se tomara un tiempo para avanzar en lo que tiene que ver con la reglamentación frente a los temas laborales. Ese artículo, como ustedes saben, la discusión del Plan Nacional de Desarrollo se dio hace un año, entonces no es que estemos comenzando ahora, sino se comenzó desde el inicio del gobierno. Estaremos presentando realmente 2 iniciativas, una en términos laborales, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, y otra lo que tiene que ver con el servicio público de transporte, donde por ser un sector especial y regulado necesita ese tipo de condiciones. La ministra ha sido enfática ella ha tenido cerca de 700 mesas técnicas desde que inició el gobierno para poder avanzar en esta reglamentación. Sí, consejero, pero de todas formas, Uber ha alegado falta de voluntad política. Ustedes dicen que esos proyectos ya se venían trabajando, pero solo hasta ayer se hace un anuncio de presentarse en marzo esa posibilidad. La verdad es que la lectura que uno hace desde afuera es que sí hay una presión desde afuera que los hace actuar a ustedes hoy y no antes. No, acá como nos menciono es el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo, está desde hace un año, ese trámite se dio en el Congreso en el periodo entre marzo y junio del año pasado. El tema de las economías colaborativas es un tema que lleva
10 años en el mundo. En el caso del servicio de transporte lleva 6 años en Colombia. Hemos venido trabajando desde el inicio y, entre otras, la decisión de ir al Congreso no es por una empresa en particular, porque mal haríamos nosotros en legislar para una empresa. Nosotros estamos trabajando en términos generales, con foco en el ciudadano, con el principio de legalidad, para garantizar el servicio y avanzar en esos temas de las industrias colaborativas. Uber expidió un comunicado donde dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente para que usted me responda y me diga cuál es la posición del gobierno. Hasta la fecha, ni Uber, ni los socios conductores, ni los usuarios registrados en la APP de Uber hemos sido invitados a participar en las más de 700 mesas de trabajo que se han tenido con el gobierno. ¿Es eso cierto? La ministra de Transporte ha sido enfática en que las 700 mesas que ha tenido frente a los temas de taxis y de servicio de transporte lo ha tenido con las empresas legalmente constituidas, que son las empresas que hoy están registradas. Frente al tema de las plataformas, en lo particular, yo me he sentado no solo con Uber, sino con las otras plataformas que hay para hablar en términos generales de los temas de la industria colaborativa. No necesariamente de forma explícita en el tema de transporte, pero sí en los diferentes componentes. Es así que quedó un capítulo completo en el Plan Nacional de Desarrollo sobre todos los temas de transformación digital y economías colaborativas en el país. Es decir, no se ha reunido. Es la respuesta que le estoy pidiendo. Es decir, la respuesta es, frente al Ministerio de Transporte, la reunión se ha dado con las plataformas legalmente constituidas. En el caso de transformación digital, las reuniones sí se han dado y yo las he tenido. Pero como el gobierno dice que Uber es ilegal, no. Esa es la pregunta, esa es la respuesta, ¿o no? El Ministerio de Transporte, lo que pasa es que el gobierno son varias entidades, hay diferentes conversaciones que se tienen desde diferentes ámbitos. La discusión desde el tema laboral, la discusión desde la perspectiva de comercio, desde la perspectiva de transporte y de la economía en términos generales. ¿Qué hace la diferencia, señor consejero, qué hace la diferencia entre Uber y otras aplicaciones que funcionan exactamente igual, que hoy no tienen ese tipo de sanciones? Digamos que la sanción que se presenta contra Uber es una sanción de una demanda que se presentó hace 4 años de una disputa entre particulares. Aquí no hay una decisión de un juez con facultades jurisdiccionales donde resuelve un tema de competencia entre dos privados. Aquí no hay ninguna decisión frente a plataformas. Digamos que siempre se ha manifestado que aquí el tema de neutralidad de la red y apoyo a las plataformas sigue existiendo. Sí, es un tema mejor dicho, en discusión no está lo de las plataformas, sino directamente la prestación del servicio de Uber, es lo que usted trata de decir. La prestación del servicio público de transporte. En el caso de Uber fue una demanda entre dos particulares que se presentó un fallo por parte del área jurisdiccional de la superintendencia y que en este momento está en recurso de apelación ante el tribunal. Hay otra lectura también que uno puede hacer de esta coyuntura que se presenta con Uber y es la regulación de plataformas y de aplicaciones que finalmente están invadiendo el mercado global en el mundo. ¿Hacia dónde vamos con otras aplicaciones? Lime anunció también la salida del mercado. Otras aplicaciones como Airbnb han estado también en la discusión del sector hotelero. La discusión es ir hacia allá, trascender hacia la regulación de las aplicaciones. En el mundo ha habido diferentes aproximaciones. Uno puede ver en el caso de Estados Unidos, el mismo México, Brasil, han avanzado en reglamentaciones asociadas a pagos relacionados con los ingresos que reciben estas plataformas y establecer condiciones de habilitación específicas. Hay otros países que han optado definitivamente por su bloqueo, por su prohibición en función de la regulación que tienen. Esto no es un tema que esté resuelto de una única manera en los diferentes países. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Esto es una convivencia que tenemos que tener. Nosotros no nos podemos quedar atrás de la innovación y de la transformación que están viendo los mercados. Nosotros como país tenemos que estar a la vanguardia y tendremos que hacer las modificaciones en la regulación que sean necesarias. Obviamente siempre manteniendo el principio de legalidad, y es que cualquier servicio que se preste en mercados regulados se deberá hacer bajo las normas que estén vigentes. El presidente Duque dijo ayer que no va a permitir que se vulnere el derecho a la igualdad, y razón por la cual, por competencia desleal, fue sancionada por la SIC Uber. ¿Qué va a exigir ahora el gobierno para tratar de buscar esos derechos de igualdad? Sobre todo, déjeme decirle una cosa, señor consejero, los trabajadores de los taxistas, los conductores,
ellos sí que tienen problemas laborales también. Lo mismo que los que trabajan o los llaman socios de Uber. En materia laboral y otros tantos hechos clave, ¿qué va a exigir para que haya igualdad del gobierno? Es muy importante esa conversación que se arranca desde lo laboral, porque varias de las plataformas nunca han considerado que quienes hoy prestan los servicios a través de ellas tengan algún tipo de vinculación. Se habla de socios, se habla de asociados, se habla de prestadores de servicios, se habla de autónomos, y esa es parte de la discusión que inicia, que es diferente a la conversación frente al tema de servicio público de transporte, y es la reglamentación asociada a cuál es la figura laboral y cuáles son las condiciones en estos sectores. ¿Qué se está haciendo? Se están haciendo las mesas de trabajo con los diferentes actores, en este caso son las plataformas, con los que prestan el servicio a través de ellas. Hay algunos ejemplos en el mundo donde se les hace un esquema de retención bajo la modalidad de prestación de servicios y de allí se realizan los aportes en términos de seguridad social. Como indico, un tema es lo laboral, otro tema son los temas de habilitación sectorial, donde dependiendo de cada sector, pues se tienen las condiciones según la regulación. Hay un tema también, señor consejero, y es el tema de los cupos. Muchos de los taxistas dicen, en Colombia esos cupos son inalcanzables y eso hace que el servicio sea muy difícil. Los colombianos necesitamos más servicio de transporte público individual. ¿No hay una forma de acabar con esos cupos, de bajar esos salarios, de acabar con esos monopolios? Yo frente al tema de los cupos no entraría, dado que esto es un tema de competencia del Ministerio de Transporte y de los entes territoriales. Entonces yo sobre ese tema lo que digo es que evidentemente hay que hacer unos ajustes que nos permitan a nosotros tener un mercado en competencia y que al final lo que se derive es un mejor servicio al ciudadano. Sí. ¿No cabe un decreto, una resolución, una medida, un acto administrativo que nos evite ir al Congreso y todo lo demás? Pues Uber habla de una solución más expedita. No, y es que el gobierno anterior inclusive expidió una resolución en ese orden de ideas, tratando de reglamentar el servicio público individual, poniéndole en el estatus VIP. ¿No se podría hacer algo práctico y sencillo para reglamentarlo y ya? No. El Ministerio ha venido trabajando en lo que son los decretos para la prestación de los servicios especiales. Y sobre eso, hace pocos días el Ministerio anunció y puso a conocimiento un documento para ser discutido. Las empresas que quisieran prestar el servicio público de transporte hoy se pueden habilitar cumpliendo la normatividad vigente, si así ellos lo quisieran hacer. Frente al tema de modificar lo que establece la ley vía decreto, vía resolución, no es posible porque el ordenamiento jurídico que tenemos en Colombia implica que cualquier modificación que se haga a las condiciones para prestar el servicio público de transporte en vehículo particular deba necesariamente pasar a través del Congreso de la República. Que se acojan a la normativa vigente. ¿Eso implica entonces que los prestadores de servicio como Uber paguen los mismos impuestos de los taxistas, los mismos seguros de los taxistas? Sí, que se vuelva una empresa de transporte. Hoy existen una serie de empresas de plataformas digitales que están habilitadas con resolución ante el Ministerio de Transporte, donde están prestando los servicios cumpliendo las condiciones definidas. Que sean las condiciones que queremos, que sean las condiciones de futuro, por eso el Ministerio ha dicho, vamos a avanzar en una regulación, en una reglamentación que nos permita a nosotros estar acorde con el esquema internacional. Esto no es una sola discusión que se está dando en Colombia. Hace pocos días Londres también sacó una restricción frente a este proceso. Lo mismo ha hecho Barcelona, Hungría, Bélgica, Italia. No es un tema, digamos, que sea exclusivo de Colombia, es un tema que ha venido avanzando con diferentes aproximaciones en los países. Hay otros como México, como Brasil, que han hecho la aproximación desde las ciudades con autonomía municipal en la reglamentación de lo mismo. Por eso es que es tan importante el debate que estamos arrancando y que debemos terminar necesariamente en unos ajustes legislativos para que se pueda modernizar el servicio como todos queremos. 727 es Víctor Muñoz, el consejero presidencial para los temas económicos y también de temas digitales del gobierno nacional, a esta hora de la mañana resolviendo algunas dudas sobre lo que está ocurriendo con Uber. Mire usted una batalla legal que perdió en el 2017 Uber frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde dijo, entre otras cosas, que Uber
realmente no prestaba un servicio de intermediación, sino de transporte. Claramente un servicio de transporte, y por eso se debía expedir licencia. Un antecedente también, que hay un precedente que hay en ese orden de ideas incluso en el mundo, en Europa, donde también están viviendo problemas muy parecidos con este tipo de servicios.